Muy buenas tardes, aquí ya buenas noches. Y bueno, lo que tendríamos que comentar es situar o establecer los parámetros más importantes del libro de Introducción al Cristianismo, publicado en 1968 de Joseph Ratzinger, ¿no? Bien, entonces me parecía que para situar un poco el contexto, podemos ubicarlo históricamente. Ustedes se acordarán cómo en 1966 Ratzinger fue invitado por Hans Küng, recientemente fallecido, a Tubinga, que era la gran meca de la teología, sobre todo la teología protestante, aunque la Facultad de Teología Católica llevaba ya casi 150 años, celebrará los 150 años precisamente el año en el cual se dictan estas lecciones que formarán parte de la introducción al cristianismo, ¿no? Bien, Hans Küng quería montar una entente ahí en Tubinga, formada por Karl Rahner, Joseph Ratzinger y él mismo, que un poco pudiera hacer frente a la teología romana, digamos, o a la teología más oficial, ¿no? Pronto Ratzinger se da cuenta de que no está en la misma longitud de onda que Hans Küng, ¿no? No solo en cuestiones eclesiológicas, sino también incluso en cuestiones cristológicas y de la teología de la Trinidad, ¿no? Todo nace por las fuentes exegéticas que Hans Küng utiliza, que son fundamentalmente las procedentes del protestantismo liberal, ¿no? Entonces, Hans Küng había dado su curso en 1967, pero sí, lo he dicho bien, en invierno, y entonces ya en el semestre de verano le tocaba a Ratzinger. Dice, ¿qué puedo hacer? Pues voy a dar un curso de teología, pero abierto a otras facultades, lo que hoy sería un curso interdisciplinar, ¿no? Entonces es muy interesante porque, en primer lugar, este libro va a abordar distintas cuestiones teológicas especializadas, pero dirigidas a gran público. Y la verdad es que tuvo una acogida estupenda, puesto que el número de asistentes fue creciendo de modo progresivo hasta el punto de que se tuvieron que traspasar al aula magna de la Universidad de Tubinga, ¿no? Bien, él utiliza, en primer lugar, un lenguaje abierto y sencillo. Por poner un paralelismo, podríamos decir que utiliza el lenguaje que empleó el Concilio Vaticano II, no un lenguaje escolástico especializado, sino la lengua que utilizó la escritura, que utiliza la liturgia, que emplearon los padres, ¿no? Y de tal manera, también incluso con ese aliento poético que a veces tienen estos textos, y de un modo más directo sabe entrar en cuestiones especializadas, haciéndola accesibles a, digamos, a un público no especializado, ¿no? Bien, existe ahí la pequeña anecdotilla de si fue grabado y luego transcrito o simplemente escrito directamente por Ratzinger. Ratzinger sostiene, Benedicto XVI, sostiene que él mismo lo escribió con su taquigrafía, tenía esa habilidad, ¿no?, de escribir taquigráficamente, y por lo tanto escribía muy rápido, con esa letrita minúscula que él tiene, aunque también existen las grabaciones. Yo, de hecho, he tenido la oportunidad de oír un pequeño fragmento, ¿no? Bien, en cualquier caso, Introducción al Cristianismo, con unas clases dictadas en 1967 y publicado ya al año siguiente, en 1968, es un libro emblemático, epocal, situado entre dos épocas, entre un cambio de paradigma, como se dice ahora. La verdad es que el libro bebe del ambiente existencialista, podríamos decir que tiene un lenguaje heideggeriano, un ambiente también crítico,
donde la duda es importante como un momento del acto de fe. Es también la época del primer posconcilio, estamos en el año 67 y estamos en los prolegómenos de la Revolución del 68, donde el paradigma cultural va a cambiar y va a pasar del existencialismo al marxismo, ¿no? Bien, me parece interesante como un comentario así de pasada lo que dice una estudiante protestante que estudió a sus clases. Lo tienen en el texto que les he enviado, si lo quieren ver ahí, ¿no? Y ahí comenta ella como lo que le pareció más llamativo de toda la exposición de Ratzinger es cómo apelaba continuamente a la razón, a la verdad y el amor. Como el estilo no era un estilo polémico, un estilo, digamos, que buscaba el enfrentamiento o la confrontación, sino que buscaba más bien el diálogo, un diálogo sereno, racional, y las continuas referencias, que llamaba también la atención a esta estudiante protestante, a la escritura, a la exégesis bíblica y a la historia, ¿no? Ahí Ratzinger despliega una gran erudición que a veces es difícil de seguir porque bueno, es como muy centroeuropea, muy local y entonces no resulta sencillo hacerse cargo de ella, ¿no? Bien, entonces, una vez hecha esta pequeña introducción histórica, podemos pasar al contenido, ¿no? El contenido yo quería ver, bueno, simplemente voy a recorrer los distintos apartados que tiene el libro e intentar sintetizar los núcleos fundamentales. Si quieren más información lo pueden encontrar en el texto que les he hecho llegar, ¿no? Entonces, tal vez recordarán como en el prólogo, Ratzinger habla de un personaje, digamos, de cuento, de cuento infantil, que se llama Hans im Glück. Hans im Glück dice, no es Hans Kim, pero es un personaje que cambió el oro por las baratijas, como hacían antes, ¿no? Ahí tienen el Museo del Oro en Bogotá, ¿no? Con unas maravillas increíbles, ¿no? Entonces decía, ¿no habrá hecho la teología ese trueque, ese cambiar el oro por baratijas o por espejuelos, como malbaratando una herencia? Ratzinger deja esta consideración en el aire, pero sabe darle la vuelta al argumento, eso es muy típico suyo, ¿no? Dice, bueno, por lo menos hay un aspecto positivo, hay una buena noticia, y es que el oro se ha relacionado con las baratijas. Es decir, que temas como lo humano, lo cotidiano, lo vulgar, el trabajo, son también temas teológicos. Podríamos decir que esto también es muy nuestro, ¿no? Y por lo tanto, el oro, podríamos decir, de todo lo divino, todo lo glorioso, lo esplendoroso, se entremezcla con esos elementos humanos, tremendamente humanos, ¿no? Otra consideración inicial que hace en el prólogo es la famosa parábola del payaso de Kierkegaard, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Como ese payaso, ese personaje vestido de payaso, va a avisar a un pueblo que el circo en el cual trabaja el payaso está en llamas, ¿no? Entonces la gente le ve ahí vestido de payaso y dice, bueno, esto es un número espectacular, ¿no? Se ve que este viene a promocionar el circo y entonces está montando el número aquí, ¿no? Y no le hacen caso. El resultado es que por no hacerle caso, el fuego no solo llegó al circo, sino también llegó a todo el pueblo y todo ardió en llamas, ¿no? Bien, dice que el teólogo es un poco como ese personaje, un tanto trágico, un tanto patético, el payaso que avisa al fuego y nadie le cree, porque es poco creíble. Claro, esto es muy kierkegaardiano, muy de Kierkegaard, ¿no? Es una postura pietista, luterana, que todo lo racional en principio no lo desarrolla, es más una línea fideísta, incluso más emocional, más sentimental, ¿no? Entonces,
Ratzinger quiere asumir este riesgo, o este reto, mejor dicho, de que la teología sea una exposición racional y creíble, de que sea una argumentación, una trabazón, donde pues esa teología tenga lugar en el espacio público, en la sociedad actual, ¿no? Y entonces hace una consideración inicial sobre la fe y el acto de fe, ¿sí?, que es muy interesante, en la línea que seguramente conocemos, ¿no? No es una exposición especialmente novedosa u original, ¿no? Como fe y razón se entrelazan, como fe y duda, decíamos, ¿no? Como la duda puede ser un acicate, un estímulo para llegar a una fe más profunda, superando esa crisis y buscando las razones para creer, las razones de nuestra esperanza, que decía la primera de Pedro. Hace, sin embargo, una crítica a la razón, que nosotros conocemos por el discurso de Ratisbona, ¿no?, la ampliación de la razón, ¿no? Pues dice, bueno, esa razón cerrada e instrumental, puramente utilitaria, puramente utilitarista, él habla del Wesen, del Wesen-Machen, ¿no? O sea, un Wesen-Machen sería el saber para hacer, un saber puramente técnico, que pesa, calcula, pondera y saca un resultado para obtener un determinado provecho, podríamos decir, ¿no? Una razón técnica, científico-técnica, que simplemente intenta transformar la realidad. Sin embargo, el Wesen es conocer para saber, podríamos traducirlo, ¿no? Conocer también para vivir, para descubrir las cosas que son más esenciales a la vida, como lo más importante es invisible a los ojos, como pues también la razón nos permite conocer los secretos más íntimos de nuestra existencia y, oh maravilla, puede conocer incluso las realidades divinas, puede conocer al mismo Dios. Bien, por otro lado, cuando habla de la fe, habla también de la dimensión comunitaria, es decir, cómo la fe nace, crece, se desarrolla en la Iglesia. Y entonces se le hace un juego de palabra entre verstehen y stehen, ¿no? Stehen, que es estar, verstehen, comprender, ¿no? Entonces, la fe se desarrolla precisamente en el permanecer en la verdad, el permanecer en la Iglesia. Y por eso la Iglesia es el lugar de la fe. Nosotros somos capaces de creer junto con toda la Iglesia. No creemos solitos, igual que no nos salvamos solitos. Creemos en esa gran sinfonía de la fe que hace toda la Iglesia de todos los lugares y de todos los tiempos, ¿no? Nosotros somos tan solo una voz cantante o un instrumento en una gran orquesta, pero desde luego la fe nos supera a nosotros y lo que tenemos que hacer es sintonizar nuestro propio canto, nuestra propia interpretación con ese gran conjunto armónico, sinfónico o como lo quieran llamar, ¿no? Bien, pues por lo tanto también esa dimensión social y comunitaria de la fe, ¿no? Por otro lado, él desarrolla, como saben, en este libro, toda la fe a partir del credo de los apóstoles, de las 12 proposiciones del credo de los apóstoles, ¿no? Y entonces vamos a ver no los 12 artículos, sino los puntos y los capítulos fundamentales en los cuales él estructura esta exposición, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia y después creo en la resurrección de la carne. Van a ser esos los artículos que él fundamentalmente desarrolla, ¿no? Entonces, en primer lugar, Dios Padre y Creador, y Dios persona. Y conecta con el desarrollo personalista típico de Ratzinger y de otros muchos autores, ¿no?
cómo ese creador da sentido a todas las cosas, imprime un logos en toda la realidad, crea un cosmos, no un caos. Y por lo tanto, lo que se opondría a ese Dios creador sería la idolatría, el caos, el puro azar, la casualidad. Cómo Dios crea a partir de el amor y la verdad. Crea por amor e imprime la verdad en toda la creación. Por lo tanto, es un logos creador, como desarrollará más adelante. Es un logos que crea por amor, y es un logos, podríamos decir, amor, no es razón pura, sino que es una verdad íntimamente unida al amor. Entonces, ese Dios persona se conecta con el Dios de la fe. No sé si se acordarán que en el año 59 había pronunciado en Bonn una conferencia que se titula precisamente así, el Dios de la fe, el Dios de los filósofos, ¿no? Y entonces parte de ese testamento de Pascal que encontraron cosido en la manga de la casaca con la cual murió. Entonces ahí en ese testamento está escrito fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el Dios de los filósofos. O sea, como diciendo, el Dios de los filósofos o el Dios de los poetas y filósofos, dice aquí, llega a un determinado nivel, pero la revelación nos muestra al Dios cristiano, al Dios de Jesucristo, al Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, culminado en la encarnación del Verbo, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista teológico, la consecuencia que saca Ratzinger es que si habitualmente se habían contrapuesto las dimensiones ontológicas para conocer a Dios, como el ser supremo, como la causa incausada, como el analogatus princeps, de toda la analogía, etcétera, etcétera, junto a esto hemos de descubrir también el Dios personal, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es decir, por mencionar autores que son los que él cita, ¿no? Santo Tomás desarrolla toda esa analogía que es fundamental, imprescindible, el conocimiento de la fe, pero junto a esto cita un autor calvinista, Emil Brunner, contemporáneo a Karl Barth, donde también se describe esa dimensión personalista, como Dios, no solo un Dios que crea, es también un Dios que habla, y un Dios que nos habla, que se comunica con nosotros y que se nos revela, se nos muestra, que nos muestra su rostro. Y como consecuencia de esto, en el principio de la realidad, está la razón y la relación, la verdad y el amor, una vez más, el logos y el diálogos. Entonces ahí recala en la Trinidad, donde hay la unidad y la diversidad al mismo tiempo. Digamos que desde el principio no solo está un Dios único, sino también un Dios que es diversidad. Por lo tanto, también la diferencia está dentro de Dios y por lo tanto en lo humano también la diferencia es algo positivo, ¿no? La verdad cristiana no es una verdad monolítica, rígida, digamos, es una verdad que refleja esa diferencia que hay en el seno de la Trinidad. Bien, ¿qué dice brevemente sobre Jesucristo, ¿no? Aquí, en principio era el Logos y el Logos era Dios, y todas las cosas fueron hechas conforme a él. Estoy recorriendo el prólogo de San Juan. Llegaríamos al versículo 14, y el Logos hizo carne. Aquí recuerda el esquema Logos Sarx, propio de la cristología, y más en concreto de la cristología calcedoniana, ¿no? Entonces ahí entra en debates propios de la época que ustedes conocerán y que no voy a desarrollar, pero que simplemente voy a enumerar, ¿no? Cómo compatibilizar el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Le sonará esto a también los desarrollos que ha hecho en el Jesús de Nazaret, como la teología glorie, la teología de la encarnación,
está en perfecta sintonía con la teología de la cruz, así más de cuño de luterano protestante, pero lógicamente aquí compatibilizada ambas instancias sin la oposición dialéctica que hace la teología protestante, ¿no? Como la ontología está en perfecta sintonía con la historia de la salvación, con el concepto de historia de la salvación, como persona y misión en Jesucristo están íntimamente unidas. La cuestión de la helenización, como el Hijo de Dios, no es el resultado de una platonización del cristianismo, sino que lo que hace el cristianismo es, valga la redundancia, cristianizar el helenismo, el platonismo. Es expresar en conceptos filosóficos del momento, de uso corriente en aquel momento, la verdad que se confesaba en el credo, ¿no? Y que está escrita en los evangelios. Bien, también recorre ahí el concepto de satisfacción vicaria de San Anselmo, y se lo explica a los estudiantes de todas las carreras, está bastante bien, como ahí compatibilizando la encarnación con el misterio de la cruz, llega también a María, donde hace una breve alusión muy interesante, donde dice que la mariología debe estar en relación no solo con la cristología y la soteriología, sino también con la antropología y la eclesiología. Es decir, algo parecido de lo que hizo el Concilio Vaticano II, el último capítulo de la Lumen Gentium, como ustedes saben bien, ¿no? Bien, por último, para ir acabando, porque se nos acaba el tiempo previsto, hay un breve capítulo sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Le pasa como nos pasa a todos los profesores que empezamos a dar clases, al final siempre se nos quedan cortas las clases, ¿no? A él le pasó exactamente lo mismo, o sea que nadie es perfecto, ni siquiera Ratzinger, ¿no? Y entonces él habla del Espíritu Santo no solo como la tercera persona de la Trinidad, sino como el don de Dios en la historia. Es decir, con esa misión del Espíritu Santo, con ese envío del día de Pentecostés, y por lo tanto destaca la dimensión neumatológica de la Iglesia, ¿no? No solo la dimensión cristológica propia de la imagen del cuerpo de Cristo, sino también la neumatológica propia de la imagen del templo del Espíritu Santo. Esto, lógicamente, les recuerda a ustedes al primer capítulo de la Lumen Gentium, ¿no? Bien, el despliegue de esa misión del Espíritu Santo será la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Y aquí Ratzinger, como sabe dónde está en Tubinga, Meca de la teología protestante, sabe que los protestantes entienden la Iglesia sobre todo como la comunio santorum, como la comunión de todos los santos. Y aquí es donde entonces da el giro y dice, bueno, pero también la Iglesia es el cuerpo de Cristo en el sentido también eucarístico. Y aquí desarrolla la eclesiología eucarística y sacramental que nosotros conocemos bien, ¿no? Como la Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía hace la Iglesia. En el centro de la Iglesia está la celebración eucarística. ¿Qué es la Iglesia? El pueblo de Dios que se reúne en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto que después desarrollará de un modo mucho más extenso en su eclesiología, está ya aquí in nuce, ¿no? Como si fuera un pequeño embrión. Bien, y por último, lo que se refiere a la escatología. Cuando habla de la resurrección de la carne, aquí es donde se ve que este libro de Introducción al Cristianismo no es un libro definitivo en Ratzinger, porque aquí va a haber una rectificación posterior. En su escatología, que publicará en esa famosa colección con Auer, él rectifica las afirmaciones que vierte en Introducción al Cristianismo. En concreto, pone en duda la comprensión o la realidad del ánima separata. Es decir, que tras la muerte el alma se separa del cuerpo, es juzgada,
Entonces permanece en ese estadio intermedio hasta que el último día se vuelve a unir al cuerpo, dando lugar a la resurrección de la carne. Él duda de esta realidad de la ánima separata, aquí en Introducción al Cristianismo, porque piensa que es una proyección del dualismo antropológico, o él habla de una desplatonización de la escatología, pensando que esta expresión del ánima separata es una transposición de la inmortalidad del alma que Platón desarrolla en el Fedón. En este sentido, hay una exposición un tanto, no sé si comprometida o ambigua, de lo que se refiere a la escatología intermedia, a la realidad del purgatorio. Bien, sabemos, esto lo recuerdo, que en la escatología él va a rectificar, y luego en las cuestiones selectas de escatología, en la introducción que hace al documento de la Congregación de Doctrina de la Fe, el mismo Ratzinger va a rectificar en esta misma postura, ¿no? Bien, en cualquier caso, también desarrolla la idea de que la bienaventuranza eterna no es una bienaventuranza privada. Así como no nos salvamos solitos, tampoco el cielo va a ser un cielo solitario, sino que va a ser un cielo solidario. Por eso está la comunión de los santos. La comunión de los descendentes, podríamos decir, los santos con nosotros, que tiran de nosotros hacia arriba, y que nosotros la proyectamos en a nivel horizontal, ¿no? Estando unido con todos los santos y las santas de la iglesia peregrina, ¿no? Entre todos los cristianos. Bien, y termina haciendo una consideración, yo creo que bastante interesante, de que frente al mito clásico y pagano, lógicamente, del Sísifo, ¿se acuerdan ustedes, no? Como Sísifo había sido condenado a llevar sobre sus hombros una pesada piedra, subirla a un monte, la depositaba en la cumbre del monte y entonces, de repente, nada más dejarla en la cumbre del monte, empezaba a rodar la piedra y volvía a caer de nuevo hasta el valle y tenía que repetir la operación de modo infinito y eterno, ¿no? El eterno retorno de lo mismo. Bien, frente a esto, se levanta la realidad de Cristo, que es levantado en la cruz para morir y después ser enterrado en la tierra como el grano de trigo, pero después ese grano de trigo no muere, sino que resucita y vuelve al cielo. Y digamos que con ese sencillo acto se ha abierto también el cielo para todos nosotros, ¿no? Y alcanzamos esa definitiva resurrección de la carne al final de los tiempos. Como en la parusía, nosotros resucitaremos con nuestros propios cuerpos, habrá que ver con qué edad, eso es un misterio del cual se debaten los teólogos, pero habrá esa resurrección de la carne con la cual acaba el credo, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Y concluyo porque se me acaba el tiempo que me ha sido asignado. Pues tenemos un recorrido actualizado por el credo de los apóstoles, introduciendo cuestiones teológicas, pero, insisto, en un lenguaje asequible para cualquier estudiante de la universidad alemana de la época. También es verdad que quizá la cultura que podía tener un estudiante en aquella época, pues quizás sea un poco distinta a la que hemos podido tener otras generaciones, ¿no? Pero, en cualquier caso, es una exposición cuya lectura ahora se nos hace un poco abstrusa por el lenguaje que no es complicado, pero sí hace referencias a cuestiones que a lo mejor no están en nuestro horizonte en estos momentos, pero desde luego con consideraciones, digamos, interesantes y que realmente entusiasmaron en la época, ¿no? Sabiendo escuchar como un lenguaje nuevo, ¿no? Y también quería concluir recordando que este libro es una estación de paso, es, digamos, como un punto de inflexión. No
A veces se dice que es el libro definitivo de Ratzinger. A mí me parece que no, me parece que el libro definitivo de Ratzinger es Jesús de Nazaret, donde se reúnen no solo esas meditaciones cristológicas en torno al misterio de Jesús de Nazaret, sino que también se reúne lo mejor de su teología, expuesta, digamos, de un modo biográfico al hilo de esos episodios que él comenta de la vida de Jesucristo, ¿no? Bien, pues yo creo que se ha cumplido el tiempo previsto, entonces así yo no sé si querrán preguntar o comentar alguna de las cosas que he dicho, entonces quedo a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora todo el que quiera preguntar, el padre Bernardo está que se pregunta. Sí, dígame. No, gracias, Pablo. No te iba a preguntar, pero sí, completamente de acuerdo que la obra maestra es Jesús de Nazaret, sí. Pues gracias, viniendo de una eminencia bíblica, esto todavía tiene más autoridad. Sí, muchas gracias. Padre Juan de Dios, también usted quería preguntar algo, ¿no? Echándolos al... Pregunta Esteban Marino, ponga a los otros en un brete. ¿Cómo? ¿Qué dice Padre Javier? Que pregunta tú, no pongas a los demás en un brete. Esta obra realmente no sería tanto una obra de teología fundamental, sino como en el fondo el planteamiento teológico, digamos, de Ratzinger ya más o menos maduro, porque ya tenía 40 años. O sea que es una obra de bisagra, pero ya es una obra, digamos, de una visión teológica completa, ¿no? Sí, efectivamente es, digamos, una primera síntesis. Ratzinger empieza por la patrología, sigue por la teología medieval, en sus trabajos de doctorado y habilitación, se enfrenta a la historia y a la fenomenología de las religiones, entonces eso le da un poco de contraste del cristianismo frente a otras religiones. Tiene toda la experiencia del concilio, que es inenarrable, ¿no? Y que para Ratzinger va a suponer una auténtica revelación, ¿no? Y entonces, después de haber pasado por Bonn y Münster, recala en Tubinga, ¿no? Y entonces, efectivamente, como usted muy bien ha comentado, pues intenta hacer una primera síntesis, digamos, de cuestiones especializadas, pero propuestas con un lenguaje cercano, ¿no? Y divulgando, en cierto sentido, ¿no? Entonces, hay una primera parte que es efectivamente de teología fundamental, todo lo que se refiere a la fe y al acto de fe, eso sí, pero después pues va recorriendo la teología trinitaria, la cristología, la neumatología, brevemente, una eclesiología, una microeclesiología y después una escatología de bolsillo, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, va recorriendo los artículos del credo y digamos los puntos más esenciales e importantes de nuestra fe, pero digamos con un cierto diálogo crítico, teológico, intentando también, yo creo que eso es una actitud continua y muy interesante a Ratzinger, ¿no? Como no es especulación vacía o florituras o algo puramente decorativo, sino que él intenta interpelar al público. Entonces él tiene ese toque un tanto provocador a veces, otras veces poético, otras veces más emocional, pero siempre intentando llevar digamos, al terreno de la razón, porque bueno, las ideas permanecen después del ir y venir de la propia vida, ¿no? O sea, las emociones suben y bajan, van y vienen, ¿no? Pero lo que queda muchas veces es una idea bien explicada, bien argumentada, quizá una imagen, pero una imagen también sustentada en argumentos y en conceptos que fijen esa imagen, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido es magistral
la exposición que él va haciendo, ¿no? Donde acude a lo mejor a textos literarios o textos de la escritura o alusiones exegéticas o históricas, pero después, digamos, para mover a la comprensión, a que sus oyentes profundicen un poquito más en esas verdades que confesamos en la profesión de fe, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que marca el método de este libro y que creo que se puede también ampliar al resto de la teología Ratzinger. Aunque se salga un poco de este marco de introducción al cristianismo, ¿has revisado el libro de Peter Sebald sobre Benedicto y si aporta a la comprensión mejor de su teología o es más sobre su vida? Sí, es sobre su vida y es una obra fundamental. Es un excelente periodista, tiene un conocimiento muy cercano a las fuentes, ha entrevistado en numerosas ocasiones al Papa Emérito, y yo creo que también está detrás Georg Genswein, ¿no? El secretario, y entonces digamos que es una fuente documental muy importante, ¿no? Perdón, yo voy aquí, ya que me han pedido la opinión, pues voy a opinar, ¿no? Pero yo creo que las partes teológicas a mí por lo menos me parecen un poco inconexas, ¿no? Lo digo porque es un excelente periodista, pero no es un teólogo, ¿no? Entonces, yo esas partes las veo como más flojillas, ¿eh? Entonces, pero bueno, indudablemente es una obra fundamental, ¿no? Yo creo que ahí está y que es una obra de referencia imprescindible. Bueno, ¿alguien más? Bien, creo que están ustedes en un momento crítico. Pablo, una cosita. Sí. Una cosita, soy Alfonso Guerrero. Una cosita, yo estoy pensando también, desde que Ratzinger es, Papa Benedicto XVI y Papa Emérito, sí. ¿Qué trabajos ha realizado él o habrá realizado? ¿Tú sabes algo de eso? Si... Bueno, yo sé lo que él ha dicho, o lo que yo he escuchado de lo que él ha dicho, ¿no? Y es que su última obra era el Jesús de Nazaret. Entonces ha hecho alguna colaboración dispersa, que han salido también publicadas aquí y allá, sobre el judaísmo, sobre las religiones. Salió el informe sobre el motivo y la causa de los abusos, etcétera, etcétera, ¿no? Le digo, son obras un poco circunstanciales que le han pedido y él, como tiene digamos, tiene la cabeza todavía bastante lúcida, los ha cometido, ¿no? Pero digamos que su obra teológica, en principio, tiene un punto final que es Jesús de Nazaret, ¿no? Porque también estaba predicando, por lo visto, ahora ya no sé si predicará, pero ha estado predicando pues todos los domingos y fiestas, ¿no? Con esa dedicación que tiene a la homilía, que como los viejos párrocos la empieza a preparar desde el lunes, ¿no? Ya, para predicarla el domingo. Y no sé si ese material estará recogido y si puede salir algún día a la luz. Si así fuera, yo creo que sería un gran tesoro. Claro. Muy bien, gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Espero que pronto nos volvamos a ver. Muy bien. Pues cuando quieran, aquí estamos. Un saludo desde Pamplona. También les esperamos por aquí. Pandemia mediante. Nada, y a ver si vienen también por aquí muchos colombianos, que serán muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Hasta luego.